Interesantísimo programa, estamos haciendo una evaluación sobre qué es lo que ha pasado este domingo en las elecciones subnacionales. Con nosotros está Víctor Hugo Cárdenas y Jaime Iturre, director de contenidos de ATV. Don Víctor Hugo, desde su perspectiva, ¿en qué han cambiado los movimientos sociales? ¿Cuál es la diferencia de los movimientos sociales del 2005 y los movimientos sociales del 2015? Yo creo que en términos generales, más que movimientos, las organizaciones sociales han entrado en crisis. Hoy, un dirigente de la FEJUVE del Alto ha pedido que los candidatos electos del MAS al municipio del Alto renuncien, porque son parte de una propuesta que ha perdido. Es decir, las pugnas internas de los dirigentes va a asomar no solo en el Alto, sino también en otros lugares, sobre todo donde hay autoridades distintas a las anteriores. En segundo lugar, estas elecciones tienen la consecuencia de quebrar, donde hay renovación de autoridades, las redes de poder, las redes de prebendas y de privilegios que se han tejido, se armaron en torno a gobernadores y municipios. No es ningún secreto, ni es exclusivo de hoy, que varias obras municipales se realizan con las consabidas aceiteadas que se realizan, ¿verdad? Lo mismo en las gobernaciones, y eso significa una red de poder, de privilegios y de prebendas. ¿Eso se va a renovar pacíficamente? ¿Se va a fracturar? ¿O qué consecuencias va a tener? Y un sector beneficiado, damnificado, perjudicado van a ser las organizaciones sociales. El Alto es una prueba, pero ya en otros lugares van a repetirse frecuentemente. Por eso, no solo el movimiento del socialismo, todos los otros partidos tienen que discutir y plantear, cada uno en su sitio, términos de relacionamiento del Estado, en este caso municipio o gobernación, con las organizaciones sociales. Lo que está ocurriendo no es nada bueno. Decir al gobernante o a los ministros, escucharles decir de que somos gobierno de los movimientos sociales, esto no es concebible. O decir que un sector social, señor ministro, hágame esto, imponerle al Estado tampoco es adecuado. Entonces hay que encontrar términos de relacionamiento democráticos y serios. Lo que está ocurriendo ha quebrado la institucionalidad, la frágil institucionalidad pública que había en el país. Dos temas ahí, Víctor Hugo. ¿Esto significaría que los movimientos sociales estarían entrando en crisis? Porque hoy los movimientos sociales son la esencia de este gobierno. Son la esencia de este gobierno. Hacen además a su gobernabilidad. Este país ya no tiene los bloqueos que tenía antes, por ejemplo, porque hoy los movimientos sociales están incorporados a un ejercicio, de manera conciencial además también, a un ejercicio del poder. Ahora, señalar de que esta relación termina siendo un poco del partido político, del poder con los movimientos sociales, las decisiones, etcétera, termina siendo un poco perversa. Y decir que están en crisis sería más o menos como la crisis que afectó a la partidocracia y a la democracia pactada, que al principio funcionaba bien, daba gobernabilidad al país, pero después se fue degenerando y terminó explosionando porque ya no era gobernabilidad, ya era beneficio propio. ¿Es correcto decir, a ver, Jimmy, te traslado a ti la pregunta, ¿es correcto decir que los movimientos sociales como un mecanismo importantísimo del proceso de cambio están en crisis ahora? Es que también puede haber crisis positivas, ¿no? Es decir, hay un movimiento desde la base, claro, que está cuestionando a algunos de los dirigentes. Christian Rakovsky, que era un revolucionario ruso, decía ya el año 23 que hay peligros profesionales de ejercer el poder, la burocracia. Hay muchos dirigentes de los movimientos sociales que evidentemente se han servido. Les gustó el poder. Les gustó el poder y las cosas que trae el poder, ¿no? Mira el escándalo del Fondo Indígena, ¿no? Pero creo que eso que ocurre no solo aquí, en muchísimas revoluciones y en muchísimos movimientos, tiene la salud de que la base está ahí y no los ha abandonado. Por el contrario, los critica y en su momento pueden llegar a hacer cosas diferentes de las que plantean los dirigentes, y eso puede ser una crisis positiva de renovación. ¿Alguien que no sea indígena, don Víctor Hugo, puede llegar a ocupar la silla presidencial después de Evo Morales? Yo creo que un déficit histórico ha sido ¿por qué tan tarde un indígena llegó a la presidencia por voto popular? Esa es la responsabilidad histórica que todos los bolivianos debemos
asumirlo, porque eso debería haber sido desde la fundación, indígenas o no indígenas debemos haber tenido la misma oportunidad para acceder a todos los cargos públicos. Ahora, eso se ha gestado con la derrota a la dictadura y la emergencia de la democracia, con las reformas del Estado. En la universidad, recordamos, con Jimmy estábamos en la resistencia contra el general Banzer. Esa época era difícil discutir estos temas, pero una vez que el 82 recuperamos las libertades democráticas, se puso en agenda. Pero igual se ha tardado mucho para que una persona como Evo Morales llegue a la presidencia de la República. Ahora bien, si lo hace mal y acaba mal, obviamente por un buen tiempo lo indígena no será reserva moral de la humanidad ni garantía de honestidad. El fondo indígena que mencionaba Jorge mancha no al indígena dirigente hoy de las 5 organizaciones sociales, ¿El indígena es la reserva moral en general, del país? Claro, eso queda en cuestionamiento. Todos son corruptos, menos los indígenas. Cuando asumen el poder hacen iguales barbaridades o peores que los que no son indígenas. Así que no hay mal que por bien no venga. Todos habíamos sido mortales y también capaces de corrompernos en el poder. Así que yo creo que si algo útil tiene la emergencia del MAS y el acceso de Evo Morales al poder, es la demostración de que Bolivia, aunque tarde, pero permitió que los indígenas, ¿no?, estén en los sitios de poder. Yo me siento muy orgulloso cuando veo en institución del Estado mujeres de pollera, hombres, mujeres afrobolivianos ahí. Esto no había antes, había muy poquito, pero ahora se ha ensanchado. El MAS va a ser recordado en la historia del país por ese ensanchamiento de lo que llamo la democratización social además, y étnica, irreversible. Ahora, que todos los gobernantes en el futuro tienen que ser indígenas, yo creo que no. Si tenemos mentalidad democrática, los gobernantes deben ser o indígenas, o afros, o blancos, o mestizos, lo que sea. Sí, pero que sepan gobernar. Sea quien sea, hombre o mujer. Los más capaces, que entiendan lo que es gestión pública, que sean demócratas, para mi gusto, ¿no?, que sean no autoritarios ni caudillos. Los mejores hombres y mujeres del país deberían estar en el gobierno central, nacional, en las gobernaciones, en los municipios y en los cargos más importantes. Así debería ser. Ahora, en estas elecciones subnacionales han aparecido varios nombres, ¿no?, distintos liderazgos. Tenemos Leyes en Cochabamba, tenemos Iván Canelas también en Cochabamba, Rodrigo Paz Pereira, Rubén Costas, varios. Luis Revilla, Soledad Chapetón acá, Félix Pazzi. Ya es la última elección. La próxima elección será otra vez una elección nacional, donde Evo Morales no se puede reelegir. Eso es lo que señala hoy día la Constitución. De todos estos nombres que han aparecido, ¿ustedes encuentran a alguien que puede tener una proyección para poderse perfilar como candidato a la presidencia? Eso hacemos quienes estamos en el análisis político, de imaginarnos siempre los próximos escenarios, pero de estos nombres, ¿aparece alguien como que podría ser blanco, mestizo o bien aymara? Yo creo que es muy temprano para identificar nombres, muy temprano. Primero tienen que hacer una buena gestión o en la alcaldía o en la gobernación. Fijémonos en el MAS, no la única, una de las razones para que votantes del MAS le hayan quitado apoyo es que han tenido alcaldes y gobernadores mediocres o ineficientes. Gobernadores como en Tarija, Lino Condori. La mala gestión ha sido una de las causas para que tengan problemas allá. ¿No? En las alcaldías, y definitivamente no es la condición indígena de Evo Morales la que lo sostiene en el poder, es la buena gestión, definitivamente. ¿Cocarico había sido un buen gobernador? Yo creo que no, en las encuestas de aprobación no aparece bien posicionado. ¿Para ti, Jimmy? Yo creo que fue un buen gobernador, pero el tema del niño Alexander y todo lo demás... lo dejó fuera de carrera. Sí, lo dejó fuera de carrera. En todo caso... cuando dices que si el candidato debe ser indígena, es muy temprano para saber, pero que a mí me queda claro, por ejemplo, Iván Canelas llega a ganar en el centro del nacimiento, en la génesis de lo que es el masismo, que es Cochabamba. Es uno de los mejores votados. Es proclamado por los cocaleros, y él no es indígena, él tiene mayoría del voto quechua, gana en las ciudades, en fin. Y eso logra consensos, ¿no? Se logra porque él puede concentrar a todos en sí mismo, es decir, él es respetado por todos. Hay dirigentes del MAS históricos, dirigentes del MAS que le dicen jefe, o que le dicen tata Iván. Iván logra lo que otros caudillos, o no sé, dirigentes, o candidatos del MAS no logran, que es decir, arrastrar al MAS detrás de ellos, porque hubo ciudades, hubo municipios donde había 5 dirigentes que se reclamaban candidatos del MAS,
Los 5, y si podían inscribir. Hubo lugares como Chuquisaca, donde Condori pudo haber ido tranquilamente por el MAS. Como lo dejan afuera, hace su organización y ahí está el empate. Una pregunta, Jimmy. Si tú te compras un vehículo y te quieres, entre contratar un chofer o contratar un vehículo, una forma de transportarte, ¿cuál es lo primero? ¿El conductor o el medio por el que te vas a transportar? Ah, bueno, depende. ¿Cuánto confía en el conductor y cuánto confíe también en el vehículo? Pero primero es tener el vehículo, ¿verdad? Sí, bien. Y en función del vehículo contratas al conductor. De acuerdo. En política actuamos al revés. Primero contratamos al conductor y después buscamos un vehículo adecuado para el conductor. ¿A qué me refiero? Nos fijamos en las personas, pero no nos fijamos en los proyectos de país. Lo que yo veo, y es una crítica a la oposición, a las oposiciones, en estas elecciones y en las anteriores, en la nacional de octubre, han bailado bajo la música del movimiento al socialismo, en términos políticos, programáticos. No han propuesto una cosa distinta. Entonces, una cosa que tiene que ser la oposición es construir un proyecto diferente, alternativo al del MAS. ¿Usted cree que en este momento histórico se pueda construir Sí. un proceso político diferente? Yo alguna vez escuché decir al expresidente Carlos Mesa que no era un tema de Samuel Doria Medina y cuán buenas propuestas él podría hacerle al país, o Tuto Quiroga. Era un tema de un momento histórico, que Evo Morales había sido capaz de tomar las riendas de ese momento histórico y de reconocer qué era lo que la población en ese momento necesitaba. ¿Usted cree que ese momento histórico se ha vuelto a dar, don Víctor Hugo? Se está dando, está empezando a darse. En ese sentido, yo creo muy importante, por ejemplo, definir, pensé en la Asamblea Constituyente, ese debe haber sido el espacio donde se discutan visiones de país, de sociedad, de Estado, de nación. 5, 6, 7 se discute y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo debió reflejarse en el texto constitucional. ¿Pero qué fue ahí? El MAS fue a imponer su proyecto y los otros a ponerle piedras en el camino. No se fue a pactar, como ocurrió en Colombia o como ocurrió en Ecuador. Una asamblea constituyente presupone actitud de concertar. Como no se hizo eso, ahora hay que hacerlo. En ese sentido, creo yo, por ejemplo, el modelo de una democracia caudillista autoritaria no me parece adecuado para el país. Va a ser aguas. Hay que cambiar la mentalidad, no solo de los partidos, de la sociedad boliviana. Un proyecto genuinamente democrático, pero no democrático liberal, sino lo que desde los 70 llamamos democracia intercultural. Ingrediente indígena, ingrediente liberal, ingrediente guaraní, ingrediente obrero, etc. Lo mejor de las tradiciones democráticas en esa construcción. Hay partidos que solo se arrodillan frente a la democracia liberal. Otro elemento, esto de decir indígenas o afros somos buenos y el resto son malos, está fuera de la realidad. Hay que promover desde los partidos que hay que elegir los mejores hombres y mujeres, al margen de su ideología. Estas cosas, además, no me gusta un Estado centralista. Yo prefiero, sí, yo creo en un Estado descentralizado, o como ahora se llama, autonómico. Ya son elementos de una propuesta distinta. Eso es lo que hay que hacer. Y no solamente a la oposición, el propio MAS, si quiere perdurar, tiene que cambiar, porque el modelo autoritario que tiene, caudillista que tiene, personalista, le va a llevar a un callejón sin salida. El PC1 desapareció cuando desapareció Marcelo Quiroga, lo mismo, cualquier otro partido. Entonces, tiene que renovarse no solo en personas, no solo líderes y candidatos, sino también programáticamente. Eso es como preguntarse si desapareció el PC1, pero también desapareció Condepa cuando ya no estuvo Carlos Palenque. Así es. Cuando no pueda ser Evo Morales, ¿el MAS tiene posibilidades de seguir? Hoy día, yo creo que ni a nadie. Hoy día Evo Morales vale 90% en el MAS. Ya, en pequeño, Unidad Nacional de Samuel Doria Medina tampoco, lo ¿no mismo. es cierto? Sí. Y los demócratas y todos. Ese es el país nuestro. Sí. Tenemos que cambiar, pero hoy ese es el país nuestro. Así es. Por eso es que el MAS, una de las lecciones que debe comprender es que con Evo es una cosa y sin Evo es otra cosa. Por tanto, la discusión de si Evo debe cambiar o de si los bolivianos debemos votar en un referéndum para cambiar la Constitución y habilitar a una posible reelección a Evo Morales, es, yo creo, de una gran pertinencia dentro del propio MAS. Yo creo que Evo Morales ya está en campaña. ¿Qué te deja la elección del domingo, Jimmy? Un gran cansancio, no, es porque hemos trabajado muchísimo, ¿no?
Yo creo que lo que nos deja es la seguridad de que el pueblo boliviano es sabio. Puede equivocarse en una u otra cosa, pero en lo general el pueblo boliviano votó por más democracia, por la búsqueda de democracia. Se puede haber equivocado, vuelvo a repetir, en la elección de uno u otro candidato, pero eso es señal de que cabalgamos, de que estamos caminando. Más allá de las elecciones de por Juan, por Pedro, por María, los bolivianos tuvieron la oportunidad de elegir y lo hicieron. ¿El poder regional y el poder nacional están enfrentados? Hay un poder nacional claramente masista y un poder regional claramente de cada uno, ¿por qué? Es que son los poderes regionales también. En algunos casos la tienen más fácil, en Cochabamba es suyo el poder regional. Seguramente en Oruro, seguramente en Chuquisaca, en fin. Los poderes regionales enfrentados van a tener que terminar con el poder superior, digamos, van a tener que terminar transando. Yo apuesto doble contra sencillo que el señor Pazzi transa muy pronto con el MAS. Nos tenemos que ir a un corte, quédese, estamos en el corto verano hablando esta noche con Víctor Hugo Cárdenas y Jimmy Iturri. Ya volvemos al último bloquecito.